Gracias por acompañarme en este nuevo breve informativo de Nico Más, siempre con la verdad. Hoy es viernes 11 de diciembre y así luce el panorama para este día. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó unánimemente que el personal militar acusado de violación entre 1986 y 2006 puede ser procesado por estos crímenes sin límite de estatuto. En Estados Unidos, un panel consultivo del gobierno federal respalda la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Ante el alarmante incremento en los casos de COVID-19 en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anuncia una serie de medidas urgentes como el cierre de todos los negocios no esenciales. El paquete de ayuda por COVID-19 de $900 mil millones presentado por un grupo bipartidista queda estancado en el Congreso. Florida y otros estados respaldan la petición de Texas a la Corte Suprema para que impida a 4 estados clave certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales. El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris son nombrados Personas del Año por la revista Time. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que todos los militares acusados de violación entre 1986 y 2006 pueden ser procesados por los delitos cometidos en ese periodo porque no se aplica ningún estatuto de limitaciones. Según la ley militar, cualquier delito debe ser procesado dentro de los 5 años. Pero en 1986 el Congreso eximió los crímenes, incluida la violación, que eran punibles con la pena de muerte del plazo de prescripción de 5 años. El máximo tribunal de la nación tomó esta decisión con una votación de 8-0, al confirmar las condenas por violación de 3 miembros de la Fuerza Aérea, Michael Briggs, Richard Collins y Humphrey Daniels III, y revocar el fallo del Tribunal Superior Militar que había desestimado los cargos en su contra por los crímenes que cometieron en ese periodo, porque supuestamente existía el plazo de prescripción de 5 años. Briggs y Collins violaron a otros miembros del servicio y Daniels violó a una civil. Cada uno fue declarado culpable de violación, pero sus condenas fueron desestimadas. En 2006, el Congreso volvió a revisar el Código Militar, dejando en claro que la violación podría ser procesada en cualquier momento sin limitación. El jueves, la Corte Suprema dijo que el plazo de prescripción de 5 años no aplica a los casos y condenas por violaciones ocurridas en el periodo de 20 años, entre 1986 y 2006. Los defensores consideran esta decisión como una gran victoria para las víctimas de agresión sexual dentro de las filas de las Fuerzas Armadas y cierra la brecha legal que libera a los violadores militares. Esta es la primera vez que el Tribunal Supremo trata el problema de agresión sexual en la era del movimiento Me Too y se produce después de que saliera a la luz la epidemia de acoso y agresiones sexuales en el ejército, tras la misteriosa desaparición y el brutal asesinato de la joven soldado latina Vanessa Guillén en la controvertida base militar de Fort Hood. Pasamos a la crisis del nuevo coronavirus. Un panel consultivo del gobierno federal respaldó el uso generalizado de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, poniendo al país a solo un paso de lanzar una enorme campaña de inoculación contra el brote que hasta la fecha ha cobrado la vida de casi 300,000 personas en los Estados Unidos. La vacuna de Pfizer y BioNTech recibirá luz verde para su uso por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, la noche del viernes y podría comenzar a aplicarse desde el lunes, convirtiéndose en la primera vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Esta vacuna, que según el grupo consultivo parece segura y efectiva en personas de 16 años y mayores, ya se aplica en Inglaterra. Acá se le dio el respaldo pese a interrogantes sobre las reacciones alérgicas de 2 personas que recibieron la vacuna esta semana en Gran Bretaña, el primer país en comenzar a inyectarla. La decisión fue tomada en un momento en que los casos de COVID-19 alcanzan niveles récord en Estados Unidos, donde el número de muertes en un día llegó al máximo histórico de 3.100.
Para este país, a finales de diciembre, Pfizer ha dicho que tendrá unos 25 millones de dosis de la vacuna, la cual requiere 2 inyecciones. Pero los suministros iniciales estarán reservados principalmente para trabajadores de salud y residentes de hogares de ancianos, a los cuales le seguirán otros grupos vulnerables, hasta que el incremento en la producción permita que las vacunas estén disponibles bajo demanda, algo que probablemente no sucederá antes de la primavera. La próxima semana, la FDA planea revisar una segunda vacuna de Moderna Incorporated y los Institutos Nacionales de Salud, que parece ser tan eficaz como la de Pfizer y BioNTech. Una tercera candidata de Johnson & Johnson, que requeriría una sola dosis, está en proceso. Además de ellas, está la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Los expertos médicos estiman que al menos 70% de la población del país tendrá que estar vacunada para conseguir inmunidad colectiva, el punto en que el virus puede ser mantenido bajo control. La noticia de la aprobación de esta vacuna definitivamente que llena de esperanzas a muchos estadounidenses que esperan con ansias regresar a la normalidad y dejar el uso de las mascarillas. Sin embargo, ante el alarmante incremento de casos con el COVID-19 en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunció la implementación de estrictas medidas para frenar el avance de esta pandemia. A partir del lunes, solo se permitirá comer en el exterior o comprar comidas para llevar. Esto se produce después de que el defensor del pueblo, Jumaane Williams, pidiera a Cuomo implementar una serie de estrictas restricciones para frenar el avance de esta pandemia, como el cierre de todos los negocios no esenciales, limitar el servicio en el interior de los restaurantes, bares, salones de uñas y pelo, gimnasios y casas de devoción. At this moment in time, we have to close all non-essential businesses, including in-person dining. We should have takeout, if that, only bars, hairs, nail salons, gyms, houses of worship. Immediate financial support for local businesses who are shut down. Coordinate closures with New Jersey, Connecticut to protect New York residents who work in those states. Combat COVID fatigue by requiring that all residents wear masks and covering when leaving their homes and or when in contact with people who do not live in their household. We also have to obviously prepare for widespread school closures. Actualmente, las autoridades neoyorquinas reportan más de 5,000 hospitalizaciones por COVID-19, la mayor cantidad desde mayo, mientras la pandemia concreta una segunda ola de resurgimiento. Cuomo ha atribuido parte del aumento a los viajes y reuniones del Día de Acción de Gracias. De los 5,164 neoyorquinos que están hospitalizados por el coronavirus, 994 o un 20% está en unidades de cuidados intensivos ICU. En la ciudad de Nueva York, las autoridades están en alerta, ya que según el Departamento de Salud, las 2,351 camas de ICU están ocupadas casi en un 80% con pacientes de todo tipo. Mientras tanto, la tasa de mortalidad por coronavirus en este estado se ha disparado desde la medianoche del miércoles, con la muerte de 92 pacientes el jueves frente a 74 el lunes. Nueva York sigue siendo el estado con más muertes por COVID-19 en todo el país, con 35,326 decesos hasta la fecha, además de otras miles probables, la mayoría en la Gran Manzana. Ante el repunte de casos que están abrumando a los hospitales de toda la nación, las autoridades de salud de California han exhortado a los residentes del estado a quedarse en casa tanto como sea posible. Las autoridades californianas dicen que los hospitales en ese estado están a punto de alcanzar su capacidad, lo que podría causar que pacientes enfermos de gravedad no puedan obtener la atención que necesitan. Pasamos a las ramificaciones económicas de esta crisis sanitaria y al intento del gobierno federal por paliar la situación. El paquete de ayuda de 900,000 millones de dólares que había sido propuesto por un grupo bipartidista de legisladores básicamente colapsó después de que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, le negó su apoyo. McConnell dijo que los senadores republicanos no respaldarán un paquete de 160,000 millones de dólares para fondos locales y estatales. El personal de McConnell informó a los principales negociadores del Congreso y la Casa Blanca que el líder republicano
no ve un camino hacia un acuerdo. Bajo el plan de $908 mil millones se haría el pago adicional de $300 semanales hasta marzo a los desempleados y proveería recursos para proteger a los empresarios de demandas relacionadas con el coronavirus, un tema clave para McConnell, pero no otorgaría fondos para hacer el pago directo de estímulo a los estadounidenses. La oficina de McConnell confirmó que es poco probable que el intercambio propuesto por el grupo bipartidista sea aceptable en momentos en que continúan las negociaciones del paquete de ayuda por COVID-19. The election is over. The time is now to work, and there's an opportunity to get it done now. I know more than 40 times you said no, but today we hope that you will say yes. How many more businesses have to shutter? How many more dreams have to be shattered? How many more people have to be laid off? Líderes del Congreso y la Casa Blanca continúan negociando un nuevo plan de $916 mil millones presentado por la administración Trump. Esta propuesta permitiría una nueva ronda de pagos de estímulo de $600, pero no dispone del pago adicional semanal para los desempleados. La Cámara de Representantes levantó la sesión por algunos días y los líderes advirtieron a los miembros de la Cámara Baja que se prepararan para regresar a Washington a votar sobre los acuerdos de fin de año, mientras que el Senado tenía planeada una inusual sesión este viernes. A pesar de la negativa de McConnell y algunos republicanos a las propuestas para un nuevo plan de estímulo económico, el Senado aprobó hoy la medida de financiación del gobierno, la cual evita el cierre del gobierno federal este fin de semana, extendiendo las actividades gubernamentales hasta el próximo viernes. Se espera que el presidente Trump firme esta extensión temporal de gastos gubernamentales. We cannot leave here without having a piece of legislation. And I can say this unequivocally. What Mr. McConnell is putting forth in terms of liability is such an assault on Americans' workers that I hope that the group goes nowhere near what he is presenting. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, forma parte de una coalición de 23 fiscales estatales demócratas que instan a la Corte Suprema de la Nación a rechazar la solicitud del fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, de anular los resultados de las pasadas elecciones presidenciales en 4 estados clave de la nación. En un escrito de amicus, la coalición argumenta que la demanda sin precedentes de Texas depende de una mala interpretación de la cláusula de electores de la Constitución de los Estados Unidos, además de negar el poder de los estados para tomar sus propias decisiones sobre la administración y supervisión electoral, y amenaza con cambiar las nociones básicas de federalismo y derechos de los estados. Los fiscales demócratas insisten en que la demanda depende de alegaciones falsas e inexactas de fraude electoral y que no ofrece evidencia alguna de fraude sistémico en las elecciones de noviembre. La coalición le pide a la Corte que desestime la demanda de Texas contra los 4 estados clave: Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, fundamentales para la victoria del presidente electo Joe Biden. Paxton acusa a los gobernadores de esos estados de haber usado la pandemia del COVID-19 como un pretexto para cambiar las leyes electorales y permitir una mayor votación por correo, opción que eligieron millones de estadounidenses. En tanto, la demanda de Texas cuenta con el respaldo de 18 estados y 100 republicanos que buscan impedir que se certifique la victoria de Biden el próximo lunes, alegando que las elecciones en esos 4 estados sufrieron irregularidades en la votación. Sin embargo, funcionarios de los 4 estados, republicanos y demócratas, han dicho que estas acusaciones carecen de base y que sus elecciones se decidieron de manera justa. El secretario de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional han dicho que las elecciones de 2020 fueron, cito, las más seguras en la historia de los Estados Unidos. El presidente electo Joe Biden designará a Susan Rice como directora del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, un cargo con amplia influencia en materia de inmigración, salud y desigualdad racial.
Rice, de 56 años, será una de las mujeres negras de mayor prominencia en el gobierno de Biden. Rice fue asesora de seguridad nacional y embajadora ante las Naciones Unidas durante la presidencia de Barack Obama. Luego colaboró estrechamente con Biden en esas funciones y estuvo en la lista final para ser su compañera de fórmula en la contienda electoral. La designación de Rice crea un nuevo centro de poder en la presidencia. Se prevé que tendrá un papel activo en la respuesta a la pandemia del COVID-19. Sus funciones también abarcarán la salud pública, la inmigración y la desigualdad racial. Biden también nombrará a Dennis McDonough, quien fue jefe de despacho de Obama, como secretario de Asuntos de Veteranos de Guerra, un organismo enorme con problemas organizativos que ninguno de los partidos ha sido capaz de resolver. McDonough nunca revistió en las Fuerzas Armadas, como ha destacado el dirigente de una importante organización de veteranos, por lo que su confirmación podría enfrentar obstáculos. Al designar a Rice y a McDonough, Biden sigue otorgando puestos a miembros destacados de la presidencia de Obama. Otra de las designaciones son las de Marcia Fudge, legisladora por Ohio, como secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano, la de Katherine Tai como representante comercial y la de Tom Vilsack como secretario de Agricultura, cargo que ocupó durante los 8 años de la administración Obama. El presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris fueron nombrados el jueves Personas del Año por la revista Time. El editor en jefe de la publicación dijo que Biden y Harris fueron reconocidos por, cito, cambiar la historia estadounidense, por mostrar que las fuerzas de la empatía son mayores que las furias de la división, por compartir una visión de curación en un mundo en duelo. También destacó que, cito, cada presidente electo, desde Franklin Delano Roosevelt, ha sido, en algún momento de su mandato, persona del año, casi una docena de ellos en un año de elecciones presidenciales. Esta es la primera vez que hemos incluido a una vicepresidenta. Los otros candidatos a persona del año fueron el presidente Donald Trump, los trabajadores de atención médica de primera línea y el doctor Anthony Fauci y el movimiento por la justicia racial. También el jueves, Time nombró artista del año a la banda coreana BTS y deportista del año a LeBron James, estrella de los Lakers de Los Ángeles. De esa manera terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches, buen fin de semana. Más noticias, el lunes los espera ENI con Más. Hasta la próxima.